Gracias, Lu. Muchísimas gracias por el espacio que me han brindado. Pues yo soy tecnóloga en diseño gráfico con mención en audiovisuales. Me desempeño como docente a nivel de tecnológico con alumnos pues ya de tecnología en el área de informática. Soy docente de programación y a nivel pues como les estaba contando también desde la escuelita inicial, que es un grado no escolarizado, hasta pues lo que es la básica elemental, como docente en informática en la unidad educativa particular La Dolorosa, específicamente queda en Guayaquil, en mi país. Y pues llegué a ejercer la docencia gracias a las oportunidades, pues dentro de mi desempeño como estudiante. Pasé siendo ayudante de cátedra hasta pues que me solicitaron como docente. Ahora yo les voy a compartir mi presentación, me van a indicar si se puede visualizar bien y vamos a conversar un poquito sobre lo que es el color, o sea, cómo nos influye y cómo nosotros podemos acompañar el ámbito educativo de esto, ya que es una herramienta que aunque nosotros decimos, perfecto, el color es color, podemos utilizarla para que los niños afiancen aún muchísimo más su conocimiento, no solamente los niños, sino las personas adultas. Lu, no sé si me puedes decir si se ve bien. Claudio. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Perfecto, ok. Antes de comenzar a decir pues que el color es esto, esto y esto, tenemos que partir sobre qué lo estudia o qué es lo que nosotros podemos entender o cómo podemos percibirlo, pues, ¿no? Primero, ¿qué es la psicología? Nosotros como docentes sabemos que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, la mente, las sensaciones, cómo nosotros reaccionamos o nos comportamos en relación a un estímulo o a alguna circunstancia que nos esté pasando, frente a una reacción, frente a una acción. La psicología del color es una rama que estudia netamente cómo nuestro cerebro reacciona ante la exposición prolongada a cierta tonalidad, ya que esa exposición puede causarnos sensaciones de disgusto, de frío, sensaciones desde térmicas hasta sensaciones como el hambre. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. El color es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque la misma percepción, a pesar de que es el mismo color, la percepción que va a tener, por ejemplo, Lu, de un tono a discrepancia de Claudio, ¿verdad? Podrá ser completamente diferente. Quizás habrán ciertas características o ciertos sentimientos que evoca ese color ante ellos, pero están en toda la libertad de pensar o de sentirse o no atraídos con la misma intensidad. Pero antes, ¿de dónde viene de dónde vienen las premisas del color? Tenemos que remontarnos un poquito hacia atrás, hacia la historia, porque de allí viene lo que es o lo que nosotros conocemos como colores. Aristóteles, el filósofo Aristóteles, definió 4 colores gracias a la incidencia de la luz. Estos 4 colores los denominó como colores básicos. ¿Por qué básicos? Porque eran los colores que él podía observar en la naturaleza. Estos los asoció directamente a los elementos que se encontraban a su alrededor. El rojo, fuego; la tierra, amarillo; el agua, verde; y el aire, azul.
A través del tiempo seguimos avanzando hasta Leonardo da Vinci. Él permaneció con una premisa muy similar, pero le aumentó a esta pequeña definición 2 tonos, el blanco y el negro. Seguimos con el amarillo, el verde, el azul y el rojo, pero indica que el color blanco es el principal, ya que el blanco nos permite percibir a cualquier otro color. Y el negro, en cambio, es el que nos priva de estos tonos. Seguimos hasta Isaac Newton, quien gracias a un experimento estableció un principio que hasta hoy en día nosotros lo aceptamos. En 1665 él descubrió, gracias al prisma de Newton, que es un experimento que estoy segura de que algunos han escuchado, y si no es todos lo conocemos, él hizo que a través de un prisma de cristal pasara un pequeño rayo de sol y vio que este pequeño rayo de sol o de luz se dividía en colores formando un espectro, el espectro de luz. Es decir, que la luz se va a descomponer en estas tonalidades que nosotros podemos observar. Desde allí, él parte con un principio fundamental. Quiere decir que todos los objetos que van a ser iluminados van a reflejar todos o parte de los componentes de la luz que estos van a recibir. Es decir, que cuando nosotros encontramos un objeto, independientemente del material, y este ha sido o lleva la incidencia de la luz, ¿verdad? Vamos a decir que va a absorber los colores que conforman este espectro y uno solo es el que se va a reflejar. Ejemplo, yo tengo esta pequeña pluma que está aquí, que no sé si se pueda divisar bien. Gracias al espectro, gracias a la luz, nosotros vamos a ver que los colores que conforman el espectro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, van a ser absorbidos y va solamente a reflejarse el color que posee ese pigmento. En este caso, si yo lo veo de color rojo, estoy reflejando el rojo. Si lo veo de color azul, es porque refleja el azul. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asociar esto con las emociones, con nuestro pensamiento y la psicología? Como dijimos, gracias a Newton, la composición como tal o simplemente la premisa de lo que es el color y la luz quedó completamente establecida. Gracias a Johann Goethe, él es un pilar, o se lo considera como el pilar fundamental dentro de lo que es la psicología del color, podemos entender un poco más por qué el ser humano sufre ciertas alteraciones frente a la exposición de diferentes tonos. Por ejemplo, él realizó un experimento con un número determinado de personas, exponiéndolos prolongadamente a ciertos tonos y llevando pues sus estudios, determinó que en la mayoría la exposición prolongada a ciertas tonalidades despertaba un sentimiento o una emoción en ellos, pues. Gracias al triángulo de Goethe, nosotros podemos saber o distinguir qué tipo de colores son aquellos que nos evocan cierto tipo de emociones. Estos son los colores que conforman el triángulo de Goethe. Y pues aquí podemos ver en un lateral los sentimientos o las emociones pues que nos transmite la exposición prolongada a cada uno de ellos. El estado de lucidez nos emiten los colores rojo, amarillo, anaranjado y una cierta tonalidad de violeta. Sin embargo, si a estos tonos anaranjados y amarillos los quitamos,
y les damos una sensación o una tonalidad un tanto más oscura, en el caso de violeta o azul, vamos a encontrar que esta persona va a evocar la seriedad. Si yo quito la sensación del rojo o el dinamismo del rojo y le aumento otro color, que nosotros lo conocemos como colores un poco más fríos, voy a encontrar que esa persona se va a encontrar en un estado melancólico. Por otro lado, si quito un poco esa sensación térmica de esos colores, como podemos ver más abajito, y regreso a las tonalidades fuertes, sin excederme, voy a hacer que esa persona se sienta poderosa, con dinamismo. Y si le quito un poco también la fuerza del rojo, ya que es un color realmente fuerte, y lo mezclo un poco con una tonalidad un poco más cauta, un poco más calma, el verde, voy a encontrar serenidad. Gracias a esto nosotros podemos ver cómo vamos a ir alterando el comportamiento del ser humano con las tonalidades. ¿Cómo lo vemos en la sociedad? Todos hemos ido alguna vez a un centro de salud o a algún hospital. Ninguno ve que está pintado de rojo o de algún tipo de color realmente fuerte. Más bien ellos se transmiten o quieren transmitir una sensación primero de limpio, de asepsia, una sensación de calma, una sensación de quietud. Por eso juegan mucho con las tonalidades blancas, celestes, algo de azul, verde, ya que sin exceso, obviamente, pues estas tonalidades nos van a permitir tener una sensación, aparte de seria, serena. Y eso es lo que nosotros queremos en los pacientes. Imaginen solamente un hospital psiquiátrico pintado de rojo. Las personas que se encuentran dentro del tratamiento psiquiátrico van a encontrarse pues aún mucho más alteradas. Pero para que todo esto se pueda llevar a cabo, nosotros tenemos que entender qué es como tal el color. ¿El color existe o no existe? Pues el color como tal no existe. El color simplemente es una impresión o un conjunto. Para yo poder deducir el color, yo necesito algo fundamental que nos dijo Newton, la luz. Entonces, simplemente decimos que el color es la luz más la sensación o la decodificación, mejor dicho, del espectro gracias a nuestro cerebro por medio de los órganos visuales. Es un conjunto, es un círculo. Si yo no tengo luz, así tenga mis ojos sanos, yo no voy a poder ver nada. Hagamos el experimento, vayamos a un cuarto, a alguna habitación oscura, donde no tengamos ni un rayo de luz y no vamos a poder ver ni siquiera la palma de nuestra mano. Existen también varios significados para el color según la materia en la que nosotros nos estemos pues llevando o tratando. En la física química el color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales, como nosotros ya lo dijimos. Dentro de la psicología y la filosofía, el color simplemente es expresión. Es el que nos va a permitir a nosotros expresarnos, ya sea de forma simbólica, nuestro carácter o de forma afectiva. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros lo podemos realizar o vemos como psicología y como filosofía el color? Nosotros como docentes, cuando enseñamos qué es lo que nosotros queremos hacer cuando un tema es importante, lo señalamos o lo especificamos en otro tono. Cuando nosotros tenemos alumnos pequeños, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Para que quede realmente
entendida la explicación, obviamente, según el tema que nosotros estemos tratando, reforzamos subrayando, realizando mapas conceptuales, enseñándole a los niños, reforzando su creatividad. De esta forma afianzamos el conocimiento teórico con algo de práctica. También tenemos pues las premisas del blanco y el negro. El blanco simplemente es la superposición de todos los colores y el negro es todo lo contrario. Se define como la ausencia total de color. Pero para nosotros poder descifrar lo que es el color como tal, tenemos que entender cómo funciona. Nuestros ojos no son nada más y nada menos que en una comparación como una cámara de fotografía. Nosotros percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor gracias a ellos. Podemos entender, observar, decodificamos y sabemos, perfecto, estoy viendo una abeja, estoy viendo una cámara, estoy viendo a una persona, un jarro, una taza, es un lápiz, es una pluma, perfecto. Pero para nosotros poder terminar de descifrar y de decodificar lo que nosotros estamos viendo, necesitamos el estímulo de la luz para que en ella podamos, gracias a los tonos, poder descartar o asociar más rápido un objeto, una información o una sensación. Vamos a ver. Tenemos dos tipos de células en nuestros ojos, los bastones y los conos. Los conos se encargan de la visión central en alta resolución. Imagínense en un televisor con la calidad más nítida que ustedes puedan tener, en color y con luz intensa. Estos conos solamente van a ayudarnos a decodificar 3 tonos, el azul, el verde y el rojo. Ellos se van a encargar netamente de la visión cromática. ¿A qué me refiero? La visión con luz. Los bastones, por otro lado, se van a encargar, nosotros le decimos la visión lateral, la visión difusa, la visión que no es completamente nítida, o también llamada en escala de grises. Quiere decir que cuando nosotros no tengamos la suficiente luz, los que van a encargarse de la visión o de lo que nosotros podemos distinguir son los bastones. Le llamamos escala de grises, pues porque de noche quizás podamos divisar algún tipo de tonalidad, si es que tenemos buena luz. Y si no es así, pues ustedes se podrán dar cuenta que viendo un lugar que no tiene prácticamente luz, lo que nosotros vemos son solamente objetos sin color alguno. Pero si nosotros decimos que los ojos solamente pueden ver, en este caso regresemos aquí, los conos, solamente pueden ver el azul, el verde y el rojo, ¿cómo es que nosotros podemos decir esto es amarillo, esto es celeste, esto es café, esto de acá es fucsia? Gracias a esta pequeña acción que nuestros ojitos realizan. Nosotros le llamamos técnicamente colores pigmento y colores luz, o síntesis sustractiva y síntesis aditiva. ¿Por qué sustractiva y aditiva? Si se dan cuenta, lo que hemos ido hablando se asocia muchísimo. Aditiva, sumamos, y la sustractiva, pues prácticamente es toda la ausencia. Entonces, nuestros ojos funcionan con la luz, por eso le llamamos colores luz. Aquí tenemos el rojo, el verde y el azul. La unión parcial de estas tonalidades van a darnos a nosotros la sensación de ver amarillo, celeste, y pues en este caso algunos lo conocen como fucsia, pero el nombre es magenta. Y la unión total de ellos pues va a ser el blanco.
La unión parcial de estos de aquí nos daba el celeste, el magenta y el amarillo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí al ladito los tengo. Si yo otra vez vuelvo a unirlos parcialmente, voy a regresar a tener los colores luz, que en este caso eran el rojo, el verde y el azul. Y si los uno totalmente, voy a encontrar lo que nosotros conocemos como negro. De esa forma funciona la decodificación de los tonos en nuestra cabecita gracias a los ojos. Nosotros, gracias a este juego de uniones parciales y totales, podemos divisar de forma correcta lo que nosotros conocemos pues como el arco iris, por decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta algo. La sensación o las sensaciones que nos transmiten estos tonos. Esto se da gracias a lo que nosotros conocemos como espectro electromagnético, que son los correspondientes a las sensaciones térmicas, que nos evocan o nos emanan pues, los tonos a nuestra percepción. Entonces decimos que los de ondas más largas van a corresponder a los colores cálidos, en este caso los rayos infrarrojos, y los que tienen ondas menores van a pertenecer a los rayos ultravioleta. Es decir, lo que nosotros percibimos en asociación a los elementos de tipo térmico. Ejemplo, regresémonos por acá. Nuestro ojito, nuestra cámara fotográfica, ¿verdad? Va a observar el espectro visible. Este espectro va a dividirse de dos formas. Las ondas de radio, las microondas y los infrarrojos van a pertenecer a los tonos que nosotros asociamos como cálidos. Si nosotros tenemos una cámara infrarroja y nos apuntamos, somos un ente que está conformado por una sensación, o que tenemos sensaciones térmicas, nuestra sangre es caliente, entonces vamos a poder ver nuestras siluetas o cierta parte de nuestro cuerpo con estas tonalidades mucho más iluminadas e intensas, ya que pues estamos calientes, somos de sangre caliente, somos mamíferos, y hacia abajo, el del espectro visible, vamos a tener los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son aquellos pues que se asocian a las tonalidades más frías debido a pues que no tienen sensación térmica. Ahora, recordando un poco hacia atrás, lo que estuvimos conversando con Lu y con Claudio, de cómo es que nosotros podemos entender o cómo es que nosotros asociamos los colores desde nuestra infancia hasta pues, prácticamente la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Esto viene por, no podríamos llamarlo inercia, pero luego se transforma en una sensación ya normal. Cuando nosotros somos pequeños y recién nacemos, aprendemos por asociación. Entonces, si me dicen que la manzana es roja, yo aprendo que el color que tiene esa manzana es roja. Si me muestran que el cielo es azul, yo aprenderé que esa tonalidad es azul. Si me indican que una banana es amarilla, yo voy a entender que ese es el tono de amarillo igual al sol. Eso se llama color denotativo. Los colores denotativos son los que se utilizan como un atributo físico realista, descriptivo, como tal.
El corazón, cuando nosotros le decimos a nuestros niños, dibujen un corazón, ellos lo van a pintar automáticamente de rojo. El corazón es rojo. ¿Por qué ellos asocian el corazón como rojo? Porque nosotros sabemos que el corazón bombea sangre. La sangre es roja, entonces el corazón va a ser rojo. Inconscientemente los formamos en relación a la descripción de un objeto, un sentimiento o una emoción. ¿Por qué decimos emoción? Porque nosotros también podemos dar la connotación del color hacia un sentimiento o un simbolismo. Pero antes de irnos del color como tal denotativo, este se subdivide en color icónico, que pues es la representación como tal, que me va a permitir a mí identificar un objeto tal cual es gracias al color. Las fresas son rojas, el pasto es verde, la montaña, café. Uno le pregunta a un niño, ¿y de qué color es el tronco del árbol? Café. El sol es amarillo. Gracias a este tipo de color, los niños y niñas reconocen a su alrededor o su ambiente de forma mucho más rápida. Asocian el fuego con el rojo, con el naranja, me puedo quemar, me puedo lastimar. Asocian los cierto tipo de tonalidades para captar aún más rápido cierto tipo de sentimientos o cierto tipo de información. Por eso, si nos damos cuenta y revisamos los libros didácticos que son de los estudiantes más pequeños, vemos libros con imágenes, con colores, vemos libros que casi no tienen mucho, bueno, pues ellos se les dificulta todavía un poco la lectura, pero no hay conceptos como tales escritos, sino descriptivos, gracias al simbolismo de las imágenes y los colores que las acompañan. El color saturado es un juego cromático, exalta la realidad y es algo que juega con la percepción de las personas, chicos y grandes. El ejemplo más claro de ello es la emoción que evoca el ver un color saturado a su máximo esplendor. Imaginémonos una pequeña pausa comercial. Y en esa pausa comercial encontramos una hamburguesa con un pan súper bien cafecito, así con una tonalidad bien linda, un tomate súper rojo, una lechuga bien verde, la carne cafecita que parece que está bien cocinadita. ¿Qué emoción evoca? ¿Qué es lo que transmite hacia nuestro cerebro el ver esas tonalidades, la composición como tal del alimento, más el juego de colores, hace que automáticamente yo diga, tengo hambre? O, uy, hay que ir a comprar eso. Qué rico que se ve eso. Ese es el juego que las grandes cadenas con marketing realizan para afianzar a sus clientes y pues que de esta forma nosotros nos sintamos atraídos hacia cierto tipo de productos de consumo. Miren cómo juegan con nuestro pensamiento lógico. Y los colores fantasiosos son pues nada más y nada menos que la manipulación de la realidad. Esto nosotros lo vamos a ver en el cine o lo vemos muchísimo dentro de la primera infancia escolarizada, donde los niños tienen la creatividad para deformar o darle una forma distinta a su realidad. Ellos pueden jugar con las tonalidades y de esta forma expresar emociones o sentimientos yéndose hacia un cierto grado de fantasía representativa. Esto lo utilizan mucho en la psicología para poder observar cierto tipo de características o comportamiento que puede llegar a tener una persona. Más adelante vamos a ver cómo los colores se asocian a nuestro tipo de personalidad.
Por otro lado, tenemos el color connotativo. Este color connotativo, ya separamos el denotativo. El connotativo es la acción o simplemente no explícita o no descriptiva, sino que va a jugar netamente con la psicología o el simbolismo que le demos a un objeto por medio de un color o simplemente al color. El simbolismo que se considera como un lenguaje universal. ¿A qué me refiero con esto? En medio de una guerra, si aparece una bandera blanca, ¿qué significa? Miren cómo le damos una connotación, un simbolismo a un tono. Mundialmente, este de aquí se subdivide también en colores emblemáticos, que simplemente es un color netamente simbólico, que lo vamos a poder utilizar a nivel social, a nivel corporativo, y lo que, o en lo que realmente lo vemos y que estoy segura que todo el mundo conoce, es el significado que nosotros le damos a cada uno de los tonos, pues, de las banderas. Por eso colocamos ahí ese pequeño ejemplo. En mi caso, en mi país, cada uno de los tonos que conforman la bandera del Ecuador tienen un significado específico. A su vez, el color emblemático también puede ser utilizado por en un uso corporativo o gracias a que ese color me inspira este tipo de sentimiento o este tipo de emoción frente a su exposición prolongada, voy a utilizarlo de forma simbólica y estética, obviamente, para transmitirle a quien lo está observando esa sensación. Tenemos el color señalético, que pues era el que también estábamos hablando anteriormente. El color señalético simplemente es un color comunicativo. Necesitamos enviar un mensaje rápido, entonces utilizamos un gráfico. Pero para que se pueda entender, necesitamos un color. De esta forma nosotros podemos transmitir el mensaje de forma rápida y exacta. Las señaléticas simplemente se utilizan para eso, advertir, informar o dirigir. En este caso, cada uno de los tonos va a variar según el contexto social a donde se encuentre. El país, la ciudad, la provincia, el lugar. Pero esto de aquí tiene un patrón que tiene que ir, pues no, junto al significado como tal. En este caso, pues aquí se las utilizan el rojo, como es un color que realmente llama la atención y es algo que inconscientemente nuestro cerebro busca y apunta, ¿ok? Se las utilizan para prohibiciones o para poder indicar un elemento realmente importante. En este caso, pues, la manguera contra incendios, donde se encuentra el extintor. Las amarillas se utilizan como prevención. Indican, pues, que en ese lugar, en esa zona, en ese sitio, se encuentra algún tipo de riesgo, algún tipo de material inflamable, algún tipo de riesgo biológico, etc. Las azules son netamente informativas. Ellas nos van a indicar, pues, en este caso, qué es lo que nosotros tenemos que utilizar o qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y las de color verde, pues, se ubican o nosotros los utilizamos para direccionar. Utilizamos estas para indicar salida, rutas de escape, lugares seguros, etc. Y por último tenemos el color esquemático, que no es nada más ni nada menos que transformar de nuevo el color como tal y buscarle una propiedad autónoma. Es decir, este color va a irse
o va a colocar o va a tener un significado muy independientemente del material que lo conforme. Aquí tengo una pequeña lista que pues se considera los significados esquemáticos de cada uno de los tonos. Por ejemplo, el azul evoca lealtad, justicia, fidelidad, una buena reputación, nobleza. El rojo lo asociamos con el amor, con el valor, con el coraje, con la cólera, con la crueldad y con la audacia. El verde, la cortesía, el civismo, la esperanza, el vigor, el honor. El púrpura representa mucho la fe, la devoción, la templanza, la castidad, pero también evoca mucho lo que la nobleza. Anteriormente, en el pasado, para tener el púrpura, el violeta, esas tonalidades así, tenían que machacar caracoles, una especie de caracol que botaba esta tinta. De esta forma, las telas eran teñidas, pero su costo era realmente alto. Entonces, la nobleza era distinguida precisamente por utilizar este tipo de tonalidades. El negro, en muchos países, el luto o la aflicción, también la elegancia, si se lo sabía utilizar, el dorado, la sabiduría, en cierto grado el amor, inocencia, perdón, virtudes cristianas y constancia. La plata, ¿ya? La prudencia, la inocencia, la verdad, esperanza, al igual que el blanco. El naranja, la inestabilidad y el disimulo. Lo asocian muchísimo al color de la juventud, porque justo en esa pequeña etapa, pues nuestro cerebro no toma muchas buenas decisiones, entonces lo asocia muchísimo al dinamismo y a la energía de la adolescencia y la juventud. El marrón a la penitencia, a la traición y a la humildad. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo juega su significado como tal y cómo tratan cierto tipo de marcas de impactar emocionalmente en cada uno de quienes la observan, ¿verdad? El rojo estamos diciendo que el rojo es poder, es espontáneo, es peligro, pero uno de mis alumnos me indica, pero ¿por qué lo utiliza Coca-Cola si es una marca de una bebida que te quita la sed, que es una bebida refrescante? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que ellos realizan? Y digo nosotros porque nosotros también podemos realizarlo con nuestros estudiantes. Utilizamos cierto tipo de tonos y cambiamos un poco su significado acorde a lo que nosotros queremos transmitir. Coca-Cola Company no es nada más y nada menos que la marca de bebida que dice que en familia y en amigos todo es mejor. Entonces ellos, a pesar de ser una marca de bebidas refrescantes de cola, utilizan esa tonalidad refiriéndose al amor, refiriéndose a la unión, a la familia. Miren cómo juegan con la connotación del tono. El naranja, vemos que el naranja, amabilidad, diversión, innovación, cómo las marcas juegan con eso para llamar aún mucho más la atención del público objetivo. Nickelodeon es un canal que es para niños. Fanta es una bebida también, una cola, pues, pero su público como tal es más joven, es jovial. El amarillo, optimismo, hospitalidad, tranquilidad, creatividad. El verde, crecimiento, renovación. Nosotros vemos verde y ¿a qué lo asociamos? Lo asociamos muchísimo a las marcas ecológicas.
¿Por qué? Porque el verde es lo que tenemos en nuestra naturaleza, el pasto, los árboles. Miren cómo podemos asociar algo real de nuestro entorno y jugar con él para transmitir un mensaje o evocar una emoción. El azul, frío, fresco, calma, fuerza. El morado, la sofisticación, el misterio, lo exótico, el lujo, la moda. El rosa lo asocian mucho a la infancia, a la delicadeza, a lo dulce. Por eso asocian mucho el rosa a las niñas, porque las niñas socialmente son más tranquilas, son delicadas, son como muñequitas. Entonces, la rosa o lo rosa es para las niñas y lo azul, que es algo más fuerte, es para los niños. El café, pues, estabilidad, algo acogedor y rústico. Ahora, hablando más a nivel educativo, nosotros tenemos algo que se llama el test de colores. El test de colores nosotros podemos utilizarlo dentro de la primera etapa para poder ver más o menos hacia dónde se direcciona la personalidad de cada uno de nosotros. Podemos realizarlo siendo niños, siendo grandes. Recordemos que nuestros gustos van cambiando y que también, pues, nuestra percepción como tal, a medida de que crecemos, aumenta. Ya no simplemente decimos el cielo es azul, la tierra es café, sino que tenemos un criterio un poquito más grande. Tratamos de abarcar un poco más, pero es una buena herramienta que nos ayuda a poder, pues, tratar con cierto tipo de personas o ver cómo encauzamos esa energía como docentes de forma correcta. Este de aquí fue creado por Carl Jung, un médico psiquiatra, y estableció la teoría de los 4 colores. Esta teoría es un círculo, un gráfico, que me va a ayudar a mí a distinguir cierto tipo de afinidades hacia cierto tipo de tonos con cierto tipo de emociones. Por ejemplo, estamos divididos, pues no, hacia arriba pensamiento, hacia abajo sentimientos, extroversión e introversión. Esto de aquí cabe recalcar que no se aplica para todos, es decir, no es algo que es este color como tal, este color como tal, este color como tal o este color como tal. Se toman partes, se arma una carpeta o un esquema como tal de la persona para de esta forma nosotros poder, mediante un criterio un poquito ya más avanzado, decir, perfecto, tú tienes este tipo de carácter, entonces sé cómo encauzar esas emociones o esos sentimientos gracias a esto, ¿no? Es una herramienta extra que nosotros podemos utilizar. Las personas que sienten cierto gusto hacia los tonos un poco fríos o azules, suelen ser personas muy reflexivas, personas analíticas, personas realistas, son personas tranquilas, son personas que suelen ser solitarias, ya que su análisis va un poco más allá de lo que en realidad tienen que analizar y suelen ser muy cuidadosos al momento de la elección de quién se encuentra junto a él o junto a ella o con quién va a compartir un criterio. Las personas que sienten afinidad o a las que les llama la atención, la tonalidad, en este caso roja, o los colores fuertes, enérgicos, son personas muy energéticas, son personas que son autoritarias, son personas ambiciosas, son muy pasionales,
Cuando algo les apasiona, se nota o se van de largo. También son personas muy realistas, son muy realistas y son ambiciosas. Son ambiciosas y valientes. Del lado verde, nos vamos a lo que nosotros conocemos como la creatividad. Son personas constantes, son personas muy empáticas, son personas tranquilas, pacientes, son cautas. Decimos que son democráticas porque al ser pacientes y empáticas, tienden a escuchar, en el caso de algún tipo de discusión, ambos lados para poder tomar una decisión. Y pues el último, el amarillo, es aquella persona social, aquella persona jovial, aquella persona muy comunicativa. Es una persona que realmente tiene carisma, es muy dinámica y se lo asocia muchísimo a la vitalidad o a la infancia. Pero así como vemos los colores, también a nivel escolar vamos a encontrarnos con esta pequeña enfermedad, este pequeño trastorno visual que se denomina daltonismo. Es una deficiencia cromática o simplemente es la discapacidad para poder ver algunos tonos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de forma acertada o correcta tratar a un estudiante que posee esta pequeña afección? Estas personas afectadas pues no van a ser capaces de distinguir el tono rojo del verde, distintos tonos de azul y de amarillo o cualquier otro tipo de color. En esta imagen podemos ver cómo una persona con visión normal observa las frutas y cómo un niño con daltonismo las observa. Muchas veces tenemos ciertos casos en el grado de, un ejemplo, los niños asocian los colores desde casa. Papá, mamá, hermanos, tíos, tías, las personas con las que se desarrolla a su alrededor, abuelitos, sea quien sea, inconscientemente les van a comenzar a indicar, esto es rojo, esto es verde, esto es azul, esto es café, esto es rosado, amarillo. ¿Qué pasa si no vemos una correcta un direccionamiento hacia el color? O sea, una respuesta. Vamos a encontrar que el niño o no distingue los tonos o simplemente hay algo más atrás que no me permite o no le permite asociar la imagen para guardar el color, porque de esta forma es que ellos aprenden. Asocian la imagen con el tono y se graban al mismo tiempo el elemento o la imagen y el tono que lo conforma. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para tratar de ayudar en este caso? Es que ellos memoricen el orden de objetos que han sido coloreados, ya que ellos no pueden reconocer determinados colores, como en el caso de un semáforo. Entonces ellos deberán memorizar qué tono se encuentra en cada posición para poder de esta forma estar en un ambiente y poder defenderse. Recordemos que mamá y papá van a estar, pero tenemos que educarlos para la vida. La otra forma que nosotros tenemos es marcar objetos coloreados si se desea combinar con otros objetos. Pues le pedimos en este caso a algún compañerito o nosotros mismos como maestros, ¿verdad? Ayudar a clasificar colores para de esta forma que ellos puedan ir marcando su ropa, que puedan ir viendo los tonos, que puedan ir dividiendo, ok, esto es de tal color, esto es de tal color, esto es de tal color. Entonces, cuando ellos se vean ante la necesidad de tener
que asociar o combinar o utilizar objetos de un determinado color puedan realizarlo sin ningún inconveniente. Y pues ahora, como estamos en un mundo tecnológico, pues hay aplicaciones de teléfono que nos van a ayudar a identificar los colores. En este caso, a ellos les va a ayudar a identificar los colores. Una de las más prácticas y que a mí realmente me gusta es este recurso que está aquí. Se llama Ayudante de Vista Daltónica y esta aplicación es o funciona a través de la cámara del celular, de cualquier celular. El estudiante va a poder enfocar el color que desea conocer y automáticamente la aplicación le dirá el color, el nombre de ese color. Podrá decirle la composición del color en el caso de que no sea un color primario, amarillo, azul y rojo. Y pues en casos ya de estudiantes un poquito más grandes, el código cromático como tal. El código cromático, ustedes en algún momento hemos de o habremos de comprar pintura. Entonces, el código de la pintura es el código que nosotros llamamos el código cromático. Simplemente es la unión de números y letras que se utilizan para poder combinar la tonalidad exacta y que el código C6424 de aquí en Ecuador sea lo mismo que en Paraguay, que en Argentina, que en México, que en España, que en Italia, etcétera. Les agradezco muchísimo por este espacio para poder compartir esta información. Espero que les haya servido muchísimo y ver cómo nosotros inconscientemente afianzamos las materias o el conocimiento que nosotros vamos impartiendo con los tonos. Pero ahora vemos cómo funciona como tal. Muchísimas gracias a la asociación, a Lu, por haberme permitido compartir esta información. Realmente agradecida. Muchas gracias, Ana María. Realmente muy importante, muy lindo, muy útil aprender todo esto y destaco una vez más la importancia de la relación que empezamos a hacer entre las distintas ponencias y a pesar de que hay una multiplicidad de áreas de la docencia, todo termina teniendo que ver con todo. Entonces, una vez más, destaco esta importancia de asociar nuestras profesiones, reconocer el valor que tiene, el aporte que puede hacerme otro profesional y saber cómo puedo ir enriqueciendo lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, lo que ya traigo yo como profesional, cómo puedo ir enriqueciéndome con los aportes que me hacen otros profesionales. Así es. De esta manera, el aprendizaje es mutuo. Lo que yo sabía, ahora lo sabes tú, y lo que tú sabías, ahora lo sé yo. Y de repente lo que tú conoces era lo que me hacía falta para poder implementar y poder ayudar o poder llegar un poquito más allá. Por ejemplo, mira cómo gracias al color, ahora tú puedes decir, perfecto, entonces de repente a lo que yo estoy utilizando le hace falta implementarle algo más que les llame la atención. Aquí anteriormente nosotros para calificar, bueno, en la época en la que me calificaban a mí cuando yo estaba en el colegio, era la pluma roja o el marcador rojo. Y en el reporte de calificaciones, si encontrábamos algún rojo, nosotros lo asociábamos netamente a que esa calificación estaba por debajo de lo permitido. Mis compañeras, mis amigas, le tenían terror a encontrar en su boleta de calificaciones una calificación con ese tono. No era tanto el número como tal, sino el color. Uno sabía que ya eso era, Dios mío. Y ahora, Ana María, te hago una pregunta que, bueno, seguramente me la vas a poder responder.
y es acerca de la asociación al color con el que nos vestimos para determinada situación. Por ejemplo, no lo tengo tan presente en este momento, por supuesto, porque no es mi área, pero una vez leí que cuando uno asiste a una entrevista laboral, había que vestirse de determinado color para por lo menos intentar garantizar obtener ese puesto. ¿Qué hay de cierto en eso o también es uno de los tantos mitos con los que nos hemos encontrado últimamente? No, te diré que en realidad no es tanto un mito. Las personas que se encuentran en el ámbito de entrevistas de trabajo, todo lo que tiene que ver el Departamento de Recursos Humanos, son personas que o están en materia de constante actualización y de que muy aparte de ver tu portafolio, tu currículum, tu historial laboral, tratan de hacer un análisis de cómo eres como persona y eso lo evoca el tono que tú utilizas. Ojo, esto es subjetivo, no es por eso que yo me he visto de este color y yo soy así, y mentira, porque a mí me gusta este color y soy completamente lo opuesto. Esto es algo que se utiliza muchas veces como un factor o lo que nosotros también solemos decir, estoy segura, Lu, que tú lo has escuchado, la primera impresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos tonos que evocan cierto tipo de emociones. En el caso de una entrevista laboral, jamás yo aconsejaría nunca vestirse de café, porque el café es un tono que evoca tristeza, que evoca lástima. Si has hecho algo malo, o si sabes que hiciste algo que no tenías que haber hecho y tienes que pedir disculpas, pues vístete de café. Pero cuando necesitas realizar algún tipo de entrevista, lo más factible sería utilizar colores que evoquen seriedad. En este caso, tonalidades de azul, no nos vamos a ir al azul eléctrico así fuertísimo, pueden utilizar cierto tipo de negro, no negro completo, ¿ya? Pueden utilizar un juego entre tonos claros y tonos oscuros para contrastar y ver esto. ¿Por qué? Porque el negro lo utilizan mucho las personas que son rectas, que son serias. Nosotras las mujeres a veces solemos decir es que el negro combina con todo, pero en realidad lo asocian netamente a eso. Si lo usamos en exceso o no lo sabemos enfocar, nos evoca o nos emite una sensación lúgubre, porque lo utilizan pues en algunos casos para el luto. El azul podríamos utilizarlo muchísimo para una entrevista porque es serio sin necesidad de llegar a ese tono de apagado, de demasiado serio, de una persona demasiada compacta, cerrada. El rojo es dinamismo y en muchos estudios han dicho que una persona no necesariamente tiene que estar vestida toda de rojo. Basta con que utilice algo de rojo, puede ser algún accesorio, el pantalón, la blusa, los zapatos, la cartera, para que llame un poco más la atención que el resto. Ahora podemos utilizar, por ejemplo, los colores para poder llamar muchísimo más la atención cuando tratamos de hacer que los niños coman. Un niño va a comer o le va a despertar el apetito si nosotros utilizamos un plato de color naranja, de color amarillo o rojo. Obviamente cuidando lo que estamos colocando en su interior, ¿no? Porque estos colores llaman muchísimo más la atención. Pero todo en exceso tiene sus desventajas. Por ejemplo, en las cadenas de comida rápida, aquí en Ecuador hay una que se llama KFC. KFC
en la mayoría de sus locales comerciales, tiene rojo. Las paredes son rojas, las mesas son rojas, está combinado con algo de madera y de blanco, pero es rojo. Entonces, es una cadena de comida rápida. ¿Qué pasa? Yo, como persona, entiendo, como empresario, a mí, ¿qué me conviene? Llegar y ver que el cliente consume la comida y que se queda conversando allí, o vender más. Vender más. Entonces, ellos utilizan ese color para que ellos lleguen, coman, estén un ratito y se vayan, porque inconscientemente ese tono me dice, ok, estoy en un lugar cerrado, tengo demasiado rojo a mi alrededor, comí, me sentí satisfecho, vámonos. Pero sin la necesidad de salir como que, ay, Dios mío, ¿qué? No, sin salir corriendo. Pero inconscientemente es como que estoy satisfecho, conversamos, vamos, sigamos. Esa tonalidad roja no la vamos a ver dentro de una cocina. En esas cocinas vamos a encontrar blanco, el color metalizado, vamos a encontrar cualquier otro color que no sea rojo, porque la cocina es caliente. Entonces, imagínate el calor, la sensación térmica de lo que es estar frente a una estufa, frente a una parrilla, más la sensación térmica que me transmite el color, es para que esas personas, Dios mío, lindo santo, no duren ni las horas de trabajo que tienen que realizar. De esa forma, así como en las entrevistas de trabajo, juegan los colores, porque me ayudan a mí a percibir cierto tipo de afinidad o cierto tipo de características dentro de la personalidad de una persona. Valga la redundancia. Si yo veo que esa persona utiliza blanco y que es tranquila, cauta, yo sé que esa persona es una persona que es o se encuentra dentro de una línea de, por decirlo de una forma bonita, que sea pasiva, pero no pasivo en el mal sentido de que se vaya a dejar, sino que es una persona que sabe trabajar con otras. Entonces me va a ayudar muchísimo más tener una persona que tenga predisposición para trabajar con cualquier tipo de personalidad o de carácter a tener dos personas con un carácter realmente fuerte y que se choquen entre ellas. Bien, ahora me surgió otra duda. Esa cuestión del color y transmitir un mensaje al otro, por eso me he visto de determinada manera para impactar en la persona que de pronto me va a entrevistar. ¿Tiene el mismo significado para uno mismo? Es decir, yo hoy me siento triste o me siento desganada y tiendo a vestirme de gris, por ejemplo. Hay una relación así tan directa como la imagen que muestro al otro como con mis propios sentimientos o el manejo de mis propias emociones. Por supuesto que sí. Inconscientemente, nuestras emociones, nosotros decimos que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, no en todos, por supuesto, hay ciertas personas que son muy dinámicas, que tienen una actitud fuerte. Sin embargo, visten de negro, porque les gusta ese color. Son personas muy amorosas, pero si uno ve la mayoría de su guardarropa es negro. Hay otras, por otro lado, que sienten afinidad por cada uno de los tonos, porque depende del sentimiento o de la sensación con la que se levantan ese día y quieren transmitirlo inconscientemente. Luego hoy día se levantó de un buen humor. Entonces, está tan contenta y está tan feliz que buscas transmitir, aparte
con tus palabras, tu imagen. Entonces quieres evocar, quieres demostrar lo que sientes a través de tu forma de vestir, el color que utilizas. Muchas veces nosotros vamos a encontrar casos a nuestro alrededor que vamos a observar que la afinidad hacia el color demuestra mucho el estado de ánimo con el que se siente una persona. Por ejemplo, dentro de mis alumnas, he tenido muchos casos donde, así como la ponente anterior decía, realizamos entrevistas para poder saber cómo son, el tipo de personalidad que tienen, el tipo de actitud, se hacen test, se les manda a hacer alguna, por ejemplo, en mi caso yo les mando a hacer tarjetas de presentación. ¿Cuáles son sus tarjetas de presentación? Que escriban su nombre y que utilicen el tipo de letra y el color que más las represente. Las chicas, los niños, son niños y son muy transmitivos, demasiado. Ellos son un espíritu libre y no se quedan callados porque todavía no tienen, no son tan cautos como los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos mediante el color te dicen, mira, Miss, a mí me gusta este color de aquí, el rosado, el verde y me gusta el celeste. A mí me gusta el negro y me gusta el gris. ¿Ok? ¿Te gusta el negro y te gusta el gris? ¿Por qué te gusta el negro y te gusta el gris? Es que son colores y esos tonos, más la forma en la que habla, más si me mira o no me mira o desvía su mirada. Entonces, ahí hay algo más. Hay algo más que tenemos que analizar. Es un estudiante que hay que saber tratar o que hay que buscar qué es lo que ha pasado para que actúe o diga cierto tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que más adelante mi alumno no responde como los demás. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ok, algo está pasando, es verdad, lo que yo utilicé, mi método para poder saber cómo es él y qué es lo que le gusta o lo que no le gusta, me dijo o me dio un indicio, mira, oh, aquí pasa algo. Vamos acá, mira, acá también ocurre algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que investigar un poquito más el trasfondo de ese sentimiento o de esa afinidad hacia ese color. ¿Por qué lo decimos así? Quizás los adultos tengamos afinidad hacia colores mucho más sobrios, porque somos adultos, ya somos personas con un criterio muchísimo más formado y queremos transmitir ese pensamiento lógico o esa sensación. Los niños, por otro lado, a nivel escolar, son personitas que son energía pura, es el arco iris y los unicornios y todos los colores del mundo. Entonces, si nosotros encontramos algún tipo de factor o algún tipo de diferenciador dentro de este de aquí, hay que tener muy en cuenta eso. En los niños de grado escolar, por ejemplo, si sienten mucha afinidad hacia el café, ellos están demostrando psicológicamente que son personas que sienten una carga pesada, que sienten que ya son más grandes de lo que normalmente pues su edad cronológica lo demuestra. Eso quiere decir que quizás en casa él tenga que cuidar a alguien más o sienta la responsabilidad de cuidar a algún hermano o algo más esté pasando a su alrededor que lo haga sentir mucho más responsable que el resto de sus compañeros.
Entonces existen tablillas donde nosotros podemos tener el significado de cada uno de esos tonos y cómo podemos evaluar a cada uno de nuestros estudiantes para poder de esa forma encontrar una estrategia para que afiancen conocimientos o simplemente para poder motivar aún más y que de esta forma pues rindan mucho mejor escolarmente. Muy bueno, realmente hemos recibido hoy muchísimas herramientas para mejorar en todo lo que estamos haciendo. No me imaginaba realmente que a través de el uso de color en los niños, que siempre asociamos a que cuanto más color, más atrayente para los niños, pero no me imaginaba que la elección de los colores que los niños hagan en sus dibujos y en sus actividades puedan manifestar cosas que les estén pasando, que ellos estén viviendo. Así que realmente es un dato sumamente importante para poder asociar y también entender algunas cuestiones, sobre todo en este nivel que yo he visto con mucha frecuencia, estas dificultades que empiezan a tener los niños y que creo que podemos atender desde edades tempranas, como quien dice, trabajando sobre lo que sería la prevención para evitar problemas futuros, sobre todo antes de llegar a la adolescencia, donde se complican siempre un poco más las cosas, y también repercute luego en la vida adulta. Así que creo que estas herramientas son muy útiles, son maravillosas para poder aplicar. Y bueno, Ana María, te agradezco muchísimo que nos hayas instruido en este tema, que para mí una novedad total, porque sí había leído un poco sobre algunos aspectos del color y la importancia y por qué o cómo usarlo según algunas cosas que uno quisiera llegar a conseguir, pero no sabía que podía llegar tanto como a entender algunos perfiles y poder actuar en consecuencia según estas manifestaciones del color. Así que muy agradecida, me pareció súper interesante esta ponencia, muy clara, tu expresión, muy dinámica, no ha sido ni monótono ni aburrido, creo que nos ha mantenido atentos todo el tiempo. Así que muy agradecida. Y bueno, por supuesto, vamos a cerrar la jornada de hoy, creo que grandemente, con esta excelente exposición. Muchísimas gracias. Así que, en nombre de la AEG, en este caso la sede de Paraguay, de la cual también has sido colaboradora, te agradezco tanto por la colaboración como por la presentación de tu ponencia. Y si te parece, nos encontramos mañana para seguir disfrutando juntas de este evento. Me parece perfecto, Lu. Espero muchísimo poder observar y escuchar a los ponentes del día de mañana para poder seguir instruyéndonos.